Buenas tardes, iglesia, ¿cómo están? Bien, qué bueno. Abra su Biblia en un pasaje súper conocido. Vamos a entrar en la palabra de Dios en esta tarde. En el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Le vuelvo a repetir, esta es mi mala costumbre de no ejercer la predicación donde empezamos, pero va relacionado con lo que vamos a hablar en esta tarde, con la gracia de Dios. Ya lo tiene, Hebreos capítulo 4, versículo 12, es un pasaje muy conocido, muchos lo saben de memoria, y dice así, ahora voy a leer en la Reina Valera, así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vamos a dar gracias y entramos en la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, por esta tarde. Gracias por esta linda congregación, Señor. Gracias por cada hermano y cada persona que está en este lugar y cada persona que nos está viendo a través del video, Dios de la gloria. Gracias por la vida de cada uno de ellos, Señor. Espíritu Santo, gracias porque tú estás en nuestros medios, tú estás en este lugar. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor. Gracias, Señor. Padre, ahora nos disponemos a compartir tu palabra. Y como lo hemos leído, Señor, en tu palabra, que tu palabra es viva y eficaz. Que, Señor, sabemos que va a penetrar en cada corazón. No es porque la predique yo o cualquier otra persona, es que porque tu palabra es viva y poderosa, Dios. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra que nos sacia nuestra hambre de ti. Que sacia la sed que tenemos de tu presencia, Dios de la gloria. Padre, en el nombre de Jesús yo me pongo en tus manos, Espíritu Santo. Que cada palabra, que cada cosa que salga de mis labios sean conforme a la voluntad de tu corazón, oh Dios. Porque soy todo tuyo a partir de este momento, Espíritu Santo. Abdico, renuncio a todo derecho para que tú me uses conforme lo hayas planeado antes de la fundación de los montes. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Tome su lugar, iglesia. Vamos a entrar en la palabra. ¿Y saben cómo le titulé a esta predicación? Es el poder de la palabra de Dios. El poder de la palabra de Dios. ¿Cuántos creemos que la palabra de Dios tiene poder? Amén. Todos, ¿verdad? Voy a enfocarlo más en lo que el poder de la palabra de Dios puede hacer en nosotros o hace en nosotros. Sabemos muy bien, como introducción, que Dios, en la fundación del mundo, o cuando Dios hizo los cielos y la tierra, ¿con qué la hizo? ¿Alguien? ¿Con qué hizo Dios los cielos y la tierra? Con su palabra. Simple y así, que con su palabra Dios hizo los cielos y la tierra. Dijo, sea la luz, y se hizo la luz. Dijo que se separe las aguas a lo seco, y se separó. Así de sencillo. Porque para Él no hay nada difícil, es todopoderoso. Pero lo voy a enfocar más a lo que Dios hace o hará en nosotros. ¿Sabe qué? El primer punto está en Santiago 1:8. Si quiere acompañarme, como dijo también la hermana Marta, yo estoy usando una versión un poquito diferente. Estoy usando la versión Reina Valera revisada o actualizada del 2015. Y vamos a hablar un poquito de las versiones
No le voy a traer diferentes versiones, o sea, las diferentes versiones que existen hay varias. Pero vamos a hablar una versión específica. Y usted la va a conocer muy bien. Muy bien. Y le voy a decir cuál es esa versión más adelante. Porque es la palabra de Dios también. ¿Ok? Y no lo voy a decir yo, lo voy a decir la Biblia. En Santiago 1:8 dice: por su voluntad, por su propia voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos como primicias de sus criaturas. Primer punto. Iglesia, usted y yo como cristianos fuimos engendrados por la palabra de Dios. Nadie, absolutamente nadie que sea cristiano no haya venido si no fuera por la palabra de Dios. ¿Alguien le habló a usted de la palabra? ¿Alguien? ¿O de alguna parte escuchó la palabra de Dios? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Usted y yo escuchamos de la palabra de Dios y con esa palabra creímos que hay un cielo, que hay un infierno. Yo siempre le voy a hablar del infierno y del cielo. ¿Le guste o no le guste? ¿Por qué? Porque es una verdad bíblica. La Biblia habla del cielo y del infierno. Y toda persona que no tiene a Cristo, discúlpenme, pero es una verdad bíblica y le voy a hablar. Va a ir al infierno usted. Así de sencillo. Así diga, qué duro es este hombre. Pero es una verdad. Es una verdad. Y que toda persona que no tiene a Cristo, en el día de su muerte, no le espera más que un lago de fuego por la eternidad y la eternidad. Así de sencillo. Pero no ese es mi punto. Mi punto es que usted y yo nacimos o fuimos engendrados por su palabra. Cuando escuchamos tal vez al pastor, al evangelista o al hermano que nos dijo: ¿sabe qué? Cristo le ama. Dios tiene un plan para usted. Y nos empezó a hablar de ese plan, de esa salvación, de ese cielo, de ese infierno. Y empezamos a creer. Pero fue por la palabra de Dios. Fue por la palabra de Dios que usted y yo estamos aquí. Entonces, la palabra de Dios tiene poder. ¿Por qué? Pudo. Con lo que el poder que Él tiene ejerció algo en nosotros por medio de su Espíritu Santo y nos trajo a este lugar, o aceptamos a Cristo y estamos ahora viviendo una vida diferente de la que vive el mundo. Dice la Biblia que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces, iglesia, como el primer punto, te quiero aclarar que tuvimos que escuchar de la palabra, sea una forma de drama. Ahora me vino a la cabeza, tal vez usted no lo llegó a ver, o muchos no lo llegaron a ver, porque le voy a hablar de algo muchos años atrás, de un drama que estuvo en una iglesia que creo que le cambiaron el nombre en ese entonces, creo que se llamaba City Bible Church, algo así, que está en la montaña, ese domo. Hicieron un drama que era hermosísimo. Y mucha gente vino a los pies de Cristo a través de ese drama. No me acuerdo, o que se llamó Eternity, algo así, eternidad, algo así, ¿verdad? Y, bueno, a lo que quiero llegar con esto, nada más me vino a la mente, que Dios transmite su palabra en varias formas, no solo en la palabra de Dios o en la Biblia. Y le voy a hablar un poquito más eso más adelante. O sea, hay muchas formas de que la palabra de Dios sea transmitida, y ese poder que tiene esa palabra nos toca nuestro corazón y aceptamos a Cristo o venimos a los pies de Cristo. El primer punto es que la palabra de Dios fue lo que nos engendró y dimos la luz, o venimos a ser hijos de Dios a través del Espíritu Santo, cuando nos convenció de pecado. ¿Ok? Entonces ese es el primer punto, iglesia. Por eso es importante conocer la palabra.
Es importantísimo conocer la palabra, porque de esa palabra nosotros tenemos que compartir. Ok, segundo punto. Como digo, el poder de la palabra. El primer punto es que venimos con el poder que tiene la palabra, venimos a los pies de Cristo. Ahora vamos a entrar en lo grueso, diríamos. Vaya al Salmo 19. Al Salmo 19, los versículos 7 al 11. Miren lo que hace la palabra. Aquí vamos a deleitarnos. Aquí hay una chuleta, pero de aquellas. Mire, los Salmos 19, 7 al 11 dice: la ley del Señor es perfecta. O sea, la palabra de Dios, o sea, esto es perfecto. Aquí no hay error. Aquí no hay ningún tipo de error. Puede haber un tipo de error de traducción que es totalmente diferente. Me vino también a la mente. Una vez compré una Biblia muy bonita, chiquita. Y bueno, fue error de la imprenta. No tenía Apocalipsis. De verdad. Y mi hermano mayor empezó a evangelizar, me prestó la Biblia. Y empezó a citar Apocalipsis y dice que estaba buscando Apocalipsis y no tenía Apocalipsis. Imagínense. Pero son los errores que podría tener la Biblia, el libro en sí, en traducción, en cosas así humanas. Pero la inspiración de parte de Dios no. Porque si decimos que tiene error de inspiración, prácticamente estamos diciendo que Dios puede errar o puede equivocarse, la cual es imposible. Pero bueno, dice, la ley del Señor es perfecta. Y mire lo que dice: restaura el alma. Cuando usted y yo venimos a los pies de Cristo a través de su palabra, y cuando aprendemos de su palabra, lo que va restaurándose, lo que se va renovándose es nuestra alma. Porque el poder de la palabra tiene poder. Su alma está siendo trabajada, su alma y mi alma está siendo trabajada por el poder de la palabra de Dios. Él lo dice, la ley del Señor es perfecta, restaura el alma. El testimonio del Señor es fiel. Esto es fiel, el testimonio, lo que Dios testificó, lo que dijo es fiel. Y lo voy a volver a repetir. También digo, siempre hablo de la segunda venida de Cristo. Él dijo que va a regresar y va a regresar. ¿Cuándo? ¿Dónde? No lo sé. Bueno, va a regresar aquí en el mundo, pero ¿cuándo? No lo sé. La Biblia no lo dice. No lo dice. Mire, dice, el testimonio del Señor es fiel. Escuche esto, lo que hace la palabra de Dios en nosotros. Mire, el miembro hermosísimo. Hace sabio al ingenuo. ¿Quiere usted ser sabio? Lea la palabra de Dios. Al ingenuo lo hace sabio. El poder de la palabra de Dios transforma la ingenuidad a sabiduría. ¿No quiere usted eso? Me imagino que sí, ¿verdad? Y mire, como le dije, que hay una chuleta, pero de aquellas, iglesia. Mire, los preceptos del Señor son rectos. Le voy a ser honesto, no entendía lo que era de preceptos. Son ordenanzas, mandamientos. O sea, dice la palabra, las ordenanzas del Señor son rectos. Lo que Dios nos manda a hacer son cosas justas, buenas, a nuestro bien. Es a nuestro bien. Y entonces dice, los preceptos del Señor son rectos. Mira lo que hace. Alegran el corazón. ¿No quiere usted eso? Que la palabra de Dios le alegre el corazón. Me imagino que sí. Es lo que hace el poder de la palabra. Nos alegra, dice la Biblia, que Él cambia nuestro lamento en baile, en gozo, en alegría. Eso es lo que hace la palabra. Y sigue diciendo, alegra el corazón. El mandamiento del Señor es puro,
alumbra los ojos, te hace también sabio, o sea, abusado, despierto. Es lo que hace la palabra. Lindísimo, lindísimo. Y dice, el temor del Señor es limpio, permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad y son verdad, son todos justos. Todo lo que está en la palabra de Dios es justicia, es justo, es bueno, es deleitoso. Aunque para nosotros podamos pensar, ay no, eso es muy difícil de hacer. Ah, no, la Biblia no enseña eso, iglesia. Porque en sí, de acuerdo a la palabra de Dios, el cristianismo es requete fácil de llevar. Porque dice la palabra, mi yugo es fácil de llevar, dice Jesús. Nunca se me carga y mi yugo y lo que yo pongo, dice, es fácil de llevar. A un pasaje dice, ni que el más tonto se puede perder. O sea, el cristianismo en sí es fácil de caminar. Pero usted dirá, ¿y por qué a mí me cuesta tanto? Puede ser esas razones. No digo que son esas razones, pueden ser esas razones. Que a veces volteamos mucho para atrás de lo que dejé, de lo que hacía. Era como los israelitas cuando salieron de Egipto diciéndole a Moisés, nos sacaste de Egipto donde había carne, donde había todos para morir en el desierto. Estaban recordando lo de atrás. A veces lo que nos pasa a nosotros los cristianos, que recordamos lo que hacíamos que nos parecía bueno. Y esa vida va a terminar en un infierno. O sea, va a estar, ese camino termina en el infierno. No hay para dónde. Entonces, iglesia, la palabra de Dios es preciosa. Miren, en el 10 dice, en el versículo 10, dice, son más deseables que el oro. ¿Cuántas personas pueden decir que la palabra de Dios es más deseable que el oro? Aquí le va el examen. Si creemos que esta palabra es la palabra de Dios, que es justa, verdadera, inerrante, o sea que no tiene error, y le dan uno de estos, un orito, esta no se lo voy a dar porque es mía, pero ¿qué va a preferir? ¿El oro o esto? Al sabio, ¿qué va al sabio? Iglesia, si la palabra dice que dice cómo es, son más deseables que el oro. No le quita el valor al oro, pero no le llega al valor de la palabra de Dios. Entonces, si al ingenuo lo hace sabio, le voy a recomendar algo. Desee la palabra de Dios. Ahorita vamos a hablar de eso. Deseemos, porque tengo que estar allí también. Deseemos la palabra de Dios para que nos haga sabios y no ingenuos, para que nos haga abusados. Dice, son más redeseables que el oro, mucho más que el oro refinado. Son más dulces que la miel que destila del panal. O sea, tiene una sabrosura exquisita, mucho mejor que la miel pura que destila del panal. Yo vengo de una región de México donde hay muchos apicultores y he visto cómo hacen la miel. Bueno, no he visto cómo cosechan la miel, perdón. Cómo cosechan la miel. Y le comento que allá en donde yo soy hay un tipo de abeja muy mansita, la melipona, que no tiene aguijón, que no te daña y da una miel bien exquisita, riquísima. Pero el detalle de ellos es que se cosecha solo a veces una al año, bien poquita que dan ellos, pero es una abejita muy trabajadora
que para hacer mucho miel tiene que trabajar muchísimo y no pica, o sea, es muy mansita. Pero es mucho mejor que ese tipo de miel, la palabra de Dios. Esa miel que le digo, sí es buena, riquísima, dicen que tiene propiedades curativas, etcétera, etcétera, etcétera. Le sacan de todo, jabón, shampoo y todo lo que usted pueda pensar. Pero aún así, no le compara a esto. Porque la palabra lo dice. Que son más dulces que la miel que destila del panal. Dice, para terminar en esta parte, dice, además, con ellos es amonestado tu siervo en guardarlos hay grande galardón. O sea, que la palabra de Dios nos aconseja a guardarlo, a amonestarnos. O sea, la amonestación por medio de la palabra es para hacernos sabios y caminar conforme a la voluntad de Dios. Conforme a lo que Dios ha preparado para nosotros. Y miren, como le dije, la palabra de Dios nos enseña que decimos la palabra. Vaya al libro de Primera de Pedro. El apóstol Pedro lo dice así, 2:2. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 2 dice: deseen como niños recién nacidos la leche de la palabra no adulterada, para que en ella crezcan para salvación. Iglesia, la palabra de Dios en este versículo solo hay una ordenanza. ¿Y cuál es? Deseen. Es imperativo. Realmente no tenemos opción. Si realmente queremos obedecer la palabra de Dios, es que deseemos la palabra de Dios como los niños desean la leche de la mamá, como si nada. Un bebé desea la leche de su mamá. La necesita. La desea, la necesita, es parte para que su crecimiento sea sano. Para que parte de su crecimiento sea completo, fuerte. Porque saben lo que hace la leche de la mamá, ¿verdad? Le pasa los ¿cómo se llaman? Anticuerpos al bebé. Por eso se dice que una mamá que amamanta a su bebé los niños son más fuertes y un poquito más difícil que se enfermen que un bebé que toma nada más leche de fórmula. Entonces, si el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, compara estas dos cosas, dice: deseen. Me gusta cómo lo dice la Reina Valera del 1960. Dice: desead. Es imperativo. Desead, dice, como niños recién nacidos la leche de la palabra no adulterada, para que en ella crezcan para salvación. Iglesia, si los niños que cada 3 horas, cuando están bien bebés, están despertando queriendo leche, queriendo comer, ¿por qué nosotros los cristianos no deseamos de esto? Cuando la palabra misma nos dice y nos manda a que deseemos esta palabra. Iglesia, la palabra de Dios nos invita, nos manda que la leamos, que la deseemos, que sea parte de nuestro vivir. Como último punto, le dije que le iba a hablar de las diferentes versiones. Hay muchas versiones, muchísimas versiones. Yo le puedo nombrar unas 4 o 5. Yo uso mucho la Reina Valera 2015 revisada. Tiene un español más actualizado. Y me gusta también una Biblia que se llama
La Biblia de los hispanos también tiene un español bastante actualizado, pero hay como la nueva versión internacional, la cual no se la recomiendo. La versión de las Américas, la versión A Dios habla hoy, muchísimas versiones. Pero yo quiero hablar de una versión que usted conoce muy bien, que usted la conoce muy, muy bien. Anda con ella diariamente. Es la versión, y con mucho respeto lo voy a hacer, voy a poner primero yo, la versión Héctor Pérez, la versión Eleazar Castillo. ¿A qué quiero llegar? O la versión Mario Cota. ¿Qué está mirando la gente a través de nosotros? ¿Está mirando el poder de la palabra de Dios a través de su vida? Esa es la versión. Esa es nuestra versión. Es la versión de lo que Dios ha hecho en nosotros. Por eso le dije que lo conocía muy bien. Es una versión que la gente está viendo en nosotros. Y no lo digo yo, iglesia, lo dice la palabra. Vaya a 2 de Corintios, capítulo 3, versículos 2 al 3. Dice: ustedes son una carta, nuestra carta, perdón, dice, ustedes son nuestra carta, escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos los hombres. Nosotros somos un reflejo de esto. Somos un reflejo de lo que Dios ha impregnado en nosotros. Ahora, iglesia, la pregunta es: ¿realmente la gente está viendo esto en nosotros? Por eso le vuelvo a repetir, esa versión la conoce muy bien usted. Es la versión Héctor Pérez, Mario Cota y cada uno de nosotros. Esa es la versión que mucha gente va a ver, porque mucha gente no le va a creer a un libro, nos va a creer a nuestro testimonio, va a creer en lo que ellos ven. Van a creer en lo que Dios ha hecho en nosotros. Póngase de pie. Por eso mi invitación en esta tarde es de: ¿qué versión estoy reflejando? Yo no estoy aquí para juzgarlo, yo no estoy para decirle cambie esto y cambie lo otro. Usted sabrá muy bien lo que Dios le va a hablar en este momento, en donde tenemos que trabajar o dejar que Dios trabaje. Y mi segunda invitación es: no pase un día sin que leamos la palabra. Poco o mucho, usted lo decide. Porque le puedo garantizar algo: que no pasa un día si usted no come, aunque sea una galletita. Si pasa un día, o sea, no pasa ningún día de que usted no come, entonces va a pasar un día sin de que coma la palabra de Dios. Usted lo sabrá. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, papá. Gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra que nos asea. Es tu palabra que nos cambia. Es tu palabra, Señor, que anhelamos. Ayúdanos, Señor,
a leer tu palabra, para conocerte cada día más en ella, Señor. Tal vez de una forma muy teológica, muy estudiada, profundo, con doctorado y toda la cosa. Pero yo sé, y lo sé muy bien, que cuando leo tu palabra, sacia mi hambre y sed de ti. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a ser ese reflejo de tu palabra para el mundo. Ayúdanos a ser un reflejo a lo que ve las personas que aún no te conocen. Cuando digan, no sé, pero tú tienes algo diferente. Tú hablas diferente. Tú piensas diferente. Tu optimismo es diferente. Hablas de esperanza. Hablas de fe. Hablas de amor. Ese es el reflejo de tu palabra en nosotros.